Hola, ¿qué tal, hermanos? ¿Cómo están? Dios los bendiga a todos. Gracias por estar con nosotros, gracias por acompañarnos un sábado más, un viernes más, para los que nos estén viendo tal vez con una tarde o los que nos ven de manera grabada. Gracias porque nos están atendiendo en su casa, porque nos permiten llegar hasta ustedes a través de este medio. Gracias por eso. Y también le agradecemos mucho a nuestro hermano Carlos, que está aquí presente y que antes de entrar me comentaba de que traemos una voz muy especial para, para transmitir con ustedes, pero bueno, la intención es compartir un mensaje que hemos estado llevando de manera sistemática y que para mí ha sido bastante alentador, bastante inspirador en cómo nuestra vida cristiana cambia completamente cuando lo vemos a la luz de los pactos. Así que, bueno, no me extiendo más y antes de saludar a todos, quiero saludar a Carlos. Hola, Carlos. Hola Arturo, sí, como bien menciona, estamos en un proceso de recuperación, aunque días anteriores me había estado sintiendo bien, es como que uno a veces da como para adelante y para atrás y el estar hablando mucho y compartiendo la palabra hace que se nos desgaste la voz, pero esperamos que no haya impedimento en poder compartir la palabra, tanto para ti como para mí, así que Dios nos ayude en esta lección para que la voz no nos falle. Por lo Así menos es. salga claro el mensaje. Tal cual, tal cual. Y la intención va a ser, como siempre, ustedes lo saben, tener una plática entre amigos, entre Carlos y un servidor, analizando preguntas que yo sé que ustedes pueden hacerlo de manera más puntual ahí en casita, con su familia, con el grupo donde ustedes se reúnan, o de manera individual. De manera individual puedes agarrar el folleto que está en www.tiemporeunión.com, lo puedes descargar, puedes analizar con nosotros estas preguntas, le puedes ir dando pausa después, con calma, pero lo que queremos hacer con nosotros es agarrar esas preguntas, analizarlas y darle tal vez un sentido que tal vez tú no puedas considerar, tómalo en cuenta y analízalo tú después a la luz de la Biblia. Esa es la intención que tenemos con este programa. ¿Y de qué vamos a estar hablando? Bueno, estamos hablando acerca de los pactos y vamos a introducirnos a algo muy interesante que si nos vienen siguiendo la lección pasada, estamos realmente introduciéndonos en ese mensaje, en esas comparativas acerca de lo que dice Gálatas de Agar y de Sara. Así que si alguien me ve y me dice, Arturo, ¿de qué me estás hablando? Bueno, no pasa nada, aquí vamos a seguir. Pueden ir al otro video y lo pueden ver, pero si no, con calma podemos hablar contigo acerca de la... a ver, voy a ponerlo, no, para que estemos todos aquí bajo la ley, parte uno, ¿vale? Así que quédate para entender un poquito más de esto y tienes toda oportunidad para agarrar y darle clic y mandarlo y compartirlo a los demás hermanos. Así que, Carlos, ¿qué te parece si nos apoyas con una oración inicial para entrar de lleno con ese tema? Claro que sí, les invitamos a orar. Buen Padre y Dios de amor, te damos las gracias por la oportunidad que nos das de juntarnos para hablar de tu palabra, para reflexionar sobre ella. Verdaderamente son pensamientos que son más elevados que los nuestros propios y pedimos que sea tu espíritu que nos guíe siempre a esos pensamientos más elevados para comprender aquellas cosas que no se nos dan de forma natural, pero que ciertamente están reveladas en tu palabra. Pedimos que nos asistas tanto a Arturo como a mí para poder ser tu instrumento y ser de bendición para nuestros amigos y hermanos. Estas cosas te las agradecemos, Padre, y te las pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vale, pues bueno, comenzamos de lleno con la escuela ahorita y vamos a empezar bajo la ley, parte uno. Ya lección 7. La verdad es impresionante cómo se nos ha ido el tiempo. Y Volando. luego estamos hablando, ¿no? De cómo, de la lección, mira, la vamos a estrenar, la portada, y de repente ya estamos a la mitad, más de la mitad, ¿no? Entonces, qué bueno que estamos hasta acá. Vamos a empezar. Carlos, te invito a que me puedas ayudar con las primeras preguntas. Seguro. La primera pregunta, ¿verdad? Hay varias preguntas dentro de la primera pregunta y la temática que se está tratando aquí es la eternidad de la ley. Em, pero vamos a empezar desde lo más simple. ¿Cómo define el Señor a su justicia? Y, y en Salmo 119, 172, una de las definiciones de justicia que encontramos en la Biblia, en conexión específicamente con la ley, dice, hablará mi lengua tus dichos, porque todos tus mandamientos
son justicia. Así que la justicia es igual a los mandamientos y los mandamientos es igual a la justicia. Los mandamientos de Dios son justicia. Así que la justicia de Dios se encuentra en sus mandamientos. Y cuán duradera es esta justicia, cuán duradera es su ley, cuán duraderos son sus mandamientos. Y en Salmo 119 vemos que dice 142, ¿verdad? Dice, tu justicia es justicia eterna y tu ley la verdad. Aquí vemos el paralelismo hebreo donde se ha hablado, ¿verdad? De forma consecutiva se repite un concepto, pero es redefinido, ampliado, explicado, ¿no? Tu justicia equivale a, a- a la ley, ¿verdad? Y dice que tu justicia es justicia eterna y luego dice tu ley, la verdad. Así que vemos que es eterna esa justicia, esa ley, esos mandamientos y se añade que son verdaderos, que es la verdad, ¿no? Él es la verdad acerca de lo que es justo, ¿no? Es la verdad acerca de lo que es bueno, de, de aquello que es correcto, podríamos también verlo de esa forma. También dice, ¿cómo es la ley de Dios? Según Salmo 19:7, se nos dice que la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Y nuevamente nosotros podemos ver en no solamente los salmos, también en los proverbios, ¿verdad? En todo lo que son los libros sapiensales, eh, donde se presenta lo que mencionaba recién, el paralelismo hebreo, y cómo en la repetición hay como una forma, algún tipo de definición, de ampliación, de explicación, también causa y efecto lo vamos a encontrar mucho. Y vemos que dice, la ley de Jehová es perfecta, es decir, su justicia, su ley, sus mandamientos son perfectos, pero también dice lo que hace, aunque la pregunta no está ahí, pero dice convierte el alma. Convierte el alma. Luego dice, hay un punto y una coma, que significa que los que sigue está conectado y no es un pensamiento aislado, sino que está conectado al pensamiento anterior y amplifica, nos da más información acerca de lo que ya se viene diciendo y dice, el testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Vemos que el testimonio de Jehová siendo fiel está conectado a la ley de Jehová siendo perfecta y la conversión del alma que la ley hace está conectado a que el testimonio de Jehová, es decir, lo que Dios habla, lo que Dios proclama, lo que Dios comunica, que es fiel, hace sabio al sencillo. Así que la conversión del alma está vinculada a la recepción del testimonio de Jehová, a la recepción de una sabiduría que procede de Dios y que también está vinculada a su ley. Así que es muy interesante todo lo que la ley de Dios es perfecta, pero también esta ley, si es recibida como testimonio, si es recibida cuando Dios nos las comunica, nos da sabiduría y transforma nuestra alma. Tal cual. Y es interesante cómo estamos empezando esta lección para definir la ley, para irla definiendo, ir conociendo y para no tener opiniones subjetivas con respecto a este punto. Entonces, a mí me llama la atención eso. Y en la pregunta número 2, vemos cuál era el pensamiento que tenía sobre esto Jesús. ¿A qué había venido? ¿Por qué? ¿Qué nos dice esto al respecto de la vigencia de la misma? Entonces, estamos partiendo de la idea que nos comenta Carlos acerca de que su justicia, dije, porque todos sus Ujú. mandamientos son justicia, su justicia es eterna y esta convierte el alma, ¿vale? Son pasajes que vienen hilados y ahora lo que dice Mateo 5, 17 y 18 dice, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. Eso nos da pie a poder entrar tal vez en controversias con muchas personas, pero queremos centrarnos no en la opinión de Carlos de manera particular, ni en la mía, ni algo subjetivo, sino en cómo la Biblia se va conectando de manera que siempre armoniza. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque es cierto digo que hasta que pasen los cielos y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. ¿Cuál era el pensamiento de Señor Jesús sobre eso? Que no había venido Él a abrogar, lo había venido a cumplir. Y me llama la atención porque alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no lo cumplió cuando la mujer adúltera, no? Es interesante, eso se da para platicar sobre otro tema como es eso,
pero vemos de que el apóstol Pablo también habla acerca de eso y dice, la única deuda que deben de tener es amarse unos a otros y el que ha hecho eso ha cumplido toda la ley. Entonces nos estamos dando cuenta de qué va la ley y cuál es la forma en cómo estamos viendo la ley. Entonces, aquí podemos ir cerrando esta introducción, Carlos, acerca de cuál era el pensamiento de Jesús, qué dice al respecto de la vigencia de la misma. Dice, es que esto no va a pasar, o sea, no me tomen a mí como pretexto para decirte que yo la vine a abrogar, a quitar, a cambiar, no, sino que eso es eterno. Sí, sí, totalmente. Y vemos que, que aunque se presenta que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde, se dice que pasará de la ley, este, aún, ¿verdad? Y esto es temática para platicar en otro, ¿verdad? En otro momento de forma más clara y más extensa, ¿no? Y más completa. Pero es interesante que, que, o sea, ¿acaso se está implicando, que es lo que también he escuchado, acaso se estará implicando que cuando pase el cielo y la tierra, es decir, cuando se hagan cielos nuevos y tierra nueva y el cielo que es actual y la tierra que es actual pasen, entonces no habrá más ley? Bueno, no habrá más ley como un Vamos espejo, a, ¿no? Pero estará escrita en el corazón, ¿no? Y de ahí vamos a ya, verle unas preguntas más adelante. sí, sí, la vamos a, estoy siendo un poquito de spoiler, pero pero creo que hay bastante para escudriñar aún fuera de lo que del material que se tiene en la lección, porque es un tema bastante abarcante, ¿no? Y Sí, y aunque yo sé que está cubierto aquí parcialmente, cada uno de nosotros tenemos que hacer el ejercicio, ¿verdad? De reconciliar estas cosas en nuestra mente. Una cosa es, ¿verdad? Y lo voy adelantando, una cosa es tener la ley escrita en el corazón y otra cosa es que la ley esté de forma externa y son 2 funciones distintas, ¿no? Vemos que la claro, ley convierte el alma, pero la ley externa no convierte el alma, solamente no, teniéndola es te que está, nos te está mirando. transforma. Cuando está externa, la ley nos muestra lo que está mal en nosotros. Cuando está interna, realmente lo que se tiene es la misma vida de Cristo. Y de eso vamos a hablar más adelante. Tal cual. Y te dejo con la siguiente hablando acerca de ese punto y cómo Jesús abarca ese tema con los profetas. Sí, dice, ¿qué notamos en Cristo al agregar los profetas a la lista de los libros que no vino a abrogar? Cuán abarcante es la definición de la ley que Jesús nos presenta aquí. Sí, si nosotros notáramos que en el versículo anterior Jesús dijo, no vine a abrogar la ley y los profetas, y luego termina diciendo que ni una jota ni una tilde pasará de la ley. Entonces es como que la palabra ley abarca para Jesús tanto la ley como los profetas, y no solamente la ley y los profetas, ahí en Lucas 24, 27 y 44, ¿verdad? Jesús después de resucitado, dice que comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Esto en cuanto a lo que Jesús le enseñó a los 2 discípulos de camino de Maús. Y luego más adelante se dice, ¿verdad? Cuando Jesús se aparece en el aposento alto, allí donde estaban reunidos en Jerusalén, sus discípulos, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, aún estando con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos. Ya estos versículos nos siguen amplificando lo que es el concepto de la ley, vinculándolo a la totalidad de la escritura. Sí, Y, y luego Juan 1:45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Nuevamente vemos ahí el vínculo entre la ley y los profetas. Isaías 8:19 y 20 dice, y si os dijeren, preguntad a los encantadores y a los adivinos que susurran hablando, responded, ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Consultará a los muertos por los vivos? A la ley y al testimonio. Y si no dijeren conforme a esto es porque no les ha amanecido. Cuando dice a la ley y al testimonio, está haciendo una conexión bien interesante porque no solamente está remitiendo nos está remitiendo a todos nosotros a considerar cuando alguien hable eh, como si fuera profeta, como si tuviera un mensaje, como si tuviera una luz especial, tiene que ser conforme a la ley y al testimonio. Entonces vemos que, que se hace alusión a la ley, pero cuando se habla del testimonio, ¿de qué testimonio se está hablando?
el testimonio de Jesús, que es el espíritu de la profecía. Es decir, todo lo que fue inspirado a través de los profetas, todo lo que Cristo habló y comunicó a los profetas. Entonces, se está tomando no solamente la ley, sino todo lo testificado por Cristo, tanto la ley como todo lo revelado por medio de los profetas. eh, es la revelación que Dios nos ha dado por medio de Jesucristo. Y, y si de alguna forma se habla algo que no es conforme a esto, es decir, que es contrario, es porque no hay luz en lo que se está hablando. Y esto también está vinculado al principio de interpretación bíblica, donde no debemos contradecir algo que diga la escritura, sino buscar siempre la armonía entre escritura con escritura. Sí, hay una nota Seguro. ahí, si quieres te ayudo con la lectura de la nota 1. Dice, cada alma está bajo la obligación de seguir las pisadas de Cristo, el gran ejemplo de la familia humana. Cristo vino a magnificar la ley y a honrarla, vino a exaltar los antiguos mandamientos que tenemos desde el principio. Por eso necesitamos la ley y los profetas, necesitamos el Antiguo Testamento para que nos lleve al Nuevo, que dice que no toma el lugar del Antiguo, sino que nos revela en forma más clara el plan de salvación, dando significado a todo el sistema de sacrificios y ofrendas y a la palabra que tenemos desde el principio. Entonces, eso está reforzando, Carlos, el Ujú. entendimiento de que no son cosas separadas, no son formas separadas, no son procedimientos separados. Y eso quiero que lo notemos bastante, sobre todo en esa lección, todas las lecciones que vamos a estar hablando. Tal vez algunos ya se dio cuenta de que no son elementos separados, tanto el Antiguo o el Nuevo Testamento, que dichos así, tal vez tengan una característica como que, bueno, vale, acá ya nada más es pura referencia, pero lo válido es lo nuevo. No, son dos ideas que están compartidas, pero en el Antiguo Testamento estamos viendo de que está escrito, por lo menos aquí vemos, dice que hay dos formas de verlo, ¿no? Que es la ley y los profetas, pero ambos se correlacionan y ambos son citados por el Señor Jesús y ambos son citados para poder cumplir el principio de Cristo aquí en la tierra, ¿no? Entonces, está interesante este punto que tenemos acá. Y siguiendo con la ley, siguiendo con eso, la pregunta 4 dice, ¿por qué la ley sería hasta que pase la tierra y el cielo? Según lo que estamos leyendo hace ratito. Ajá. ¿Por qué, no? Dice, ¿qué ocurriría entonces? Explica y conecta con los pasajes. Vamos a darle lectura y ahorita, Carlos, si quieres, sigue con tu idea de la que estabas teniendo. Gálatas 3:24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro tutor, nuestro guía, ¿vale? Para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Aquí estamos viendo de que tiene una función especial la ley. De manera externa te está diciendo, bueno, mira, ese es el camino, esa es la forma en cómo camina. 5, 22 al 23 de Gálatas, más el fruto del Espíritu es gozo, paz, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. O sea, cuando ya la ley te deja de estar afuera y ahora está dentro, empieza a producir estas características. Ahora, Apocalipsis 7, 15 al 17 dice, por eso están delante del trono de Dios y le sirven día y noche en su templo. Y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre ni sed y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero está en medio del trono, los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas vivas. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. ¿Qué va a pasar acá? ¿Qué va a pasar en ese glorioso momento? Bueno, habíamos visto las semanas pasadas cómo Abraham había tenido una experiencia de dolor. Y lamentablemente los humanos cuando estamos enfrentados con el dolor es cuando hacemos cambios un poco más rápido. Eso es como llevarnos a nuestra propia orilla del Mar Rojo, en donde tenemos que vernos en la necesidad de confiar, tenemos que vernos muertos, tenemos que vernos que nosotros no podemos por nosotros mismos. Es entonces en donde empezamos a confiar en nuestro Dios. Bueno, todas esas lágrimas, todo ese llanto y ese dolor queda producido por elementos que son relacionados con el pecado, porque solamente ahí podemos encontrar llanto y dolor, ya no está. ¿Qué significa, Carlos? Significa que los frutos y las cosas que generan en nosotros dolor, porque son parte del pecado, ya no más están. Ahora, siguiendo con estos, hay una nota y aquí ya me gustaría darte paso para que sigas con la idea, Carlos. Y la nota 2 dice, hasta que pase el cielo y la tierra, dijo Jesús, ni una jota ni una tilde pasará la ley hasta que todo vaya cumplido.
por su propia obediencia a la ley, Jesús atestiguó su carácter inalterable y demostró que con su gracia puede obedecerla perfectamente todo hijo e hija de Adán. No enseña que la ley haya de ser abrogada alguna vez, sino que a fin de que nadie suponga que era su misión abrogarla, abrogar los preceptos de la ley, dirige el ojo al más lejano confín del horizonte del hombre y nos asegura que hasta que llegue a ese punto, la ley conservará su autoridad. Mientras perduren los cielos y la tierra, los principios sagrados de la ley de Dios permanecerán. Su juicio, como los montes de Dios, continuarán, cual una fuente de bendición que envía arroyos para refrescar la tierra. Entonces, ahí te dejo con el comentario, porque sé que lo Sí, tenías. cuando leemos que en Gálatas 5 que, que se nos dice, se nos habla del fruto del Espíritu y luego de mencionarlo dice, contra tales cosas no hay ley. eh, Vemos que varios versículos antes se dice que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. Está, cuando la ley cumple su trabajo de llevarnos a Cristo, la ley externa, ¿no? Y cuando estamos en Cristo, entonces Cristo escribe su ley en nuestro corazón y esta se manifiesta en ese fruto, ¿no? Que ahí vemos en Gálatas, y ese fruto da testimonio de que en efecto no solamente tenemos la ley escrita, tenemos a Cristo y estamos en Cristo. La ley, o sea, no hay ley cuando dice contra tales cosas, no hay ley cuando ya se tiene esas cosas, cuando ya se tiene a Cristo, cuando Cristo ya escribe su ley en nuestro corazón, cuando se tiene el amor grabado en el corazón y se manifiesta en el fruto, no hay ley que haga su función de ayo nuevamente. No hay ley que condene, no hay ley que obre en el ministerio de condenación que es glorioso para llevar, porque nos lleva a Cristo. No hay ley que cumpla con ese propósito, pero sigue estando la ley, pero grabada en el corazón. No hay una ley externa que condene, porque no hay condenación para los que están en Cristo, para los que están en Cristo, ¿no? Y el Espíritu de vida en Cristo nos libra de la ley del pecado y de la muerte, y entonces tenemos la vida de Cristo que se manifiesta en amor y en todo lo que, todos los atributos del fruto del Espíritu que se mencionan ahí. Así que hay dos formas o sea, hay dos funciones que hemos visto hasta ahora de la ley a lo largo de estos 2 trimestres que venimos cubriendo el tema de los pactos. La ley eh, externa a nosotros es nuestro ayo que nos lleva a Cristo. La ley externa a nosotros es el ministerio o cumple con el ministerio de condenación, ¿verdad? Y el ministerio de muerte, como le dice 2 Corintios 3. em, y es glorioso ese ministerio, es bueno porque nos lleva a Cristo, es un ayo, un tutor, es un pedagogo que nos lleva y nos enseña lo que está mal en nosotros y nos lleva a aquel que tiene la solución para nuestro problema y nuestra situación. Pero una vez estando en Cristo, una vez entrando al ministerio de la justificación, una vez entrando al ministerio de la vida, del Espíritu que vivifica, es que el ministerio donde la ley es grabada en el corazón, lo que se manifiesta es el amor, lo que se manifiesta es el fruto del Espíritu en nuestra vida, y ya no hay ley que, que parezca levantarse en nuestra contra para mostrarnos lo que está mal en nosotros, porque esa ley que antes nos mostró lo que estaba mal en nosotros, ahora está grabada en nuestro corazón. De hecho, en todo caso, la ley lo que da testimonio de que en efecto Cristo vive en nuestro corazón. Sí, tal cual. Y fíjate que teniendo eso en cuenta, te dejo con la siguiente pregunta que te toca, Ajá, que sí, tiene que sí. ver acerca del encargo. Vamos a ver, o sea, estamos viendo todo esto y qué es lo que Jesús hace, ¿no? Al final, ¿no? Con todo eso que ¿Cuál fue estamos el viendo. encargo del Señor respecto de su ley? En Salmo 119 dice, tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. O sea, Sí, Dios nos encargó que sus mandamientos fueran muy guardados. Es como cuando yo te doy algo que para mí es valioso y te lo estoy dando a ti porque sé que te va a hacer muy va a bien ayudar. y me parece importante y es valioso, te lo doy y te digo, por favor, guárdalo, cuídalo. eh, no lo pierdas, que no se te extravíe. Entonces uno dice eso, ¿verdad? En cuanto a objetos, qué sé yo, materiales valiosos, pero que en cuanto a la ley de Dios, ¿acaso no es un tesoro
para nosotros que deberíamos guardar? ¿Dónde lo deberíamos guardar para que no se pierda, para que no se escape? ¿Dónde es guardada la ley de Dios para que no se escape? Más adelante vamos a leerlo. Pero aquí se nos sigue preguntando, ¿hasta cuándo guardaremos su ley? ¿Cómo andamos al guardarla? Al pedir su ley, su palabra y juicios, ¿qué es lo que estamos pidiendo? Y el versículo a considerar allí también en Salmo 119, los versículos 41 y 45 dice, venga a mí tu misericordia, oh Jehová, y tu salvación conforme a tu dicho, y daré por respuesta a mi avergonzador, que en tu palabra he confiado. No quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tu juicio espero. Guardaré tu ley siempre, para siempre y eternamente, y andaré en libertad porque busqué tus mandamientos. Para contestar cada una de las preguntas, dice, ¿hasta cuándo guardaremos su ley? Dice, para siempre y eternamente es que debe ser guardada. ¿Cómo andamos al guardarla? Dice que vamos a andar en libertad, Sí, vamos a ser libres, libres de la esclavitud al pecado. Y luego dice, al pedir su ley, su palabra y su juicio, ¿qué es lo que pedimos? Notemos que al principio dice, venga a mí tu misericordia, tu salvación. O sea, cuando realmente se está pidiendo la ley, la palabra, el juicio, venga a mí eh, tu misericordia y tu salvación. O sea, vemos que se está pidiendo la misericordia y la salvación de Jehová. Dice, no quites de mi boca en ningún tiempo la palabra de verdad, porque en tu juicio espero, guardaré tu ley. O sea, se habla de pedir la ley, de su palabra, sus juicios, y esto en conexión a venga a mí tu misericordia, oh Jehová, y tu salvación. Así que vemos que se resume en misericordia y salvación la ley de Dios, porque es un acto de misericordia que Dios nos la dé para que ésta cumpla su función tanto fuera de nosotros como también en nuestro corazón guardada. Así que gloria a Dios por eso. De esa forma es que somos salvos, ¿no? Al recibir la ley de Dios grabada en nuestro corazón, al recibir la vida de Cristo. Por eso en Romanos 8, perdón, 5:11, 5:10, 5:11, que dice que si fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más seremos más salvos por su vida. por su vida. Teniendo la vida de Cristo es que somos salvos. Fíjate que ahora que hablas acerca de, de esa forma, tiene bastante sentido cómo se expresa este último texto. Cuánto más con su Mm, vida, ¿no? Entonces, ujú, am, creo que, bueno, no sé, porque yo sé que esos temas los estamos estudiando de manera individual y también de manera grupal como escuela. Y yo recuerdo muy bien cuando yo llegué a este punto y yo dije, es cierto, o sea, la ley de manera externa ha generado en mí un sentimiento que he utilizado de mala manera, o sea, por todo mucho tiempo he estado de mala manera, Carlos, sintiéndome amenazado, acurralado, cuando lo que se está escribiendo es, Arturo, hay una oportunidad para que tú dejes de estar en esta situación, dejes de estar bajo temor, dejes de estar tratando de hacer algo por ti, cosas que lecciones que hemos visto atrás, ¿no? Y ahora dice, ujú, bueno, imagínate, ¿no? Si eso te llevó a entender el mensaje, ¿cuánto más va a ser si está dentro de ti? ¿Cuánto más va a ser por ti? ujú, Ok, hacemos una pausa ahí y vamos a pasar ahora con la otra parte de la elección, porque ahora estuvimos hablando acerca de la eternidad o la siempre presencia de la ley en nuestra vida, pero vamos a ver un punto que es bajo pecado. Y por ahí yo me encontré una publicación en internet, en Facebook, no recuerdo bien, acerca de como que 20 cosas por las cuales no se debe de guardar el sábado, ¿no? Y así como que, como citas o ideas para tener una postura. Y hablaban mucho de esto, se hablaba mucho de esto acerca de estar bajo la ley, estar bajo la gracia, que la gran mayoría de los cristianos no estamos bajo la ley, sino todos estamos bajo la gracia. Y hacía un montón de conjeturas que, visto por encima, más que explicar, a veces se confunde. Y a veces nosotros que estamos tocando esos temas por muchísimo tiempo, tal vez pareciera que estamos igual en la misma postura. Ahora vamos a tratar de aclarar ciertas cosas sobre ese tema y síganme con la idea porque va a estar muy interesante. Dice, ¿para quiénes está destinada la ley? Vamos a empezar a hablar de eso. Y en Romanos 3, 19 al 20 dice, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él,
porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Eso es lo que estábamos platicando hace rato, Carlos, ¿no? Acerca de cuál es la función que tiene esa ley, para quién está destinada la ley, en qué momento cobra una existencia la ley en las personas cuando llegamos al conocimiento de la misma. Y en este momento cobra una función muy especial. Te empieza a jalar con cuerdas de amor, te dice, mira, es por aquí, camina por ese lado, esa actitud que estás teniendo no es la mejor. Entonces, eso es para lo que está destinada la ley en ese momento. ¿Y nos lleva a qué cosa? Al conocimiento del pecado. No sé qué piensas, Carlos, de eso. Sí, a mí me llama la atención que siguiendo ¿verdad? La línea de pensamiento que traía y los ejemplos que diste acerca de cómo se dice, por ejemplo, que, que parte de la ley no es vigente porque estaríamos cayendo en estar bajo la ley y no bajo la gracia. Es, podríamos decir, es hasta presuntuoso el pensar que alguno de nosotros no ha estado bajo la ley y solamente son algunos que están bajo la ley, porque el versículo dice que lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede Oh, bajo el juicio de Dios. O sea, esta función de la ley exponer lo que está mal en nosotros, que tú bien mencionas y que nos muestra, ¿verdad? Que trabaja como un tutor, como un ayo que nos lleva a Cristo y nos muestra lo que está mal en nosotros. Es una función que ocurre en toda carne, por dice, en todo el mundo, o sea, toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Eh, la ley es dada como un ayo para todos y en todos debe cumplir esta función de mostrarnos lo que está mal, mostrarnos que, o sea, que hemos obrado mal, mostrarnos que hemos actuado mal, que hemos pensado mal, mostrarnos que de nosotros mismos no sale nada bueno y, y la ley a todos y para con todos nos da el conocimiento del pecado, o sea, nos muestra lo que está mal en nosotros, como termina de decir ahí el versículo 20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Así que este concepto de estar bajo la ley está íntimamente conectado a estar bajo el escrutinio de la ley, estar bajo la dirección de la ley, estar bajo la tutoría, ¿verdad? De la ley, bajo este tutor, ¿verdad? Bajo este ayo, bajo este pedagogo, bajo este maestro que nos enseña lo que está mal y nos da el conocimiento del pecado. Entonces, esta función es para todo el mundo. Dice, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es necesario que toda persona, todo cristiano o no cristiano en algún momento se dé cuenta de lo que está mal en su vida y se dé cuenta de su necesidad de una vida superior a la propia que necesita recibir de parte de Cristo para poder ser elevado. Así que la ley está destinado a todo, a toda carne, ¿verdad? A toda boca, a todo el mundo, para cumplir esta función de traernos a nosotros el conocimiento del pecado. Y cuando sí, estamos en esa condición de ser enseñados por la ley y la ley exponer lo que está mal en nosotros, estamos precisamente bajo la tutoría de la ley, pero el propósito es llevarnos a Cristo. Y una vez en Cristo, pues se nos dice que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, porque Cristo entonces, con una vez vamos a Cristo, Cristo nos da y nosotros recibimos de Él aquello que nos hace vivir en novedad de vida. fíjate que siguiendo esa idea, te dejo con la siguiente pregunta que conecta con esa. ¿Cómo Pablo nos escribe o cómo Pablo nos conecta con todo eso? Fíjate. Ujú. Y leemos en Romanos 3:9, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. O sea, volviendo a la misma idea, no hay nadie que sea mejor que otro, no hay nadie que no necesite estar bajo la ley, que no necesite pasar por ese proceso de la tutoría de la ley. Esto es un proceso que no está vinculado a antes y después de la cruz, esto es un proceso que está vinculado a toda alma, a toda persona. Toda persona en algún momento está bajo la tutoría de la ley. Lo que Sí, pasa es que sí,
la experiencia de la cruz de forma individual y de forma personal, cuando la revelación de la cruz se nos muestra, cuando realmente vamos comprendiendo la cruz, y esto es otro tema, pero sí, cuando se nos muestra la cruz delante de nuestros ojos, como Pablo se le presentó a los Gálatas, este, cuando vemos a Cristo crucificado delante de nosotros y por nosotros, y, y vemos cómo nosotros nos conectamos con esa cruz siempre presente, cómo nosotros nos damos cuenta, eh, no solamente lo que le hemos hecho a Cristo, sino lo que nos revela la cruz también acerca del amor de Dios. Y todo eso es como que comienza un proceso de transición en nuestra vida, donde entonces vamos a Cristo para que ya no viva yo, sino que viva Cristo en mí. Y la vida que ahora vivimos, como dice Gálatas 2:20, la vivimos por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Entonces ya estamos, en ese caso, ya transicionamos a, a estar bajo la gracia, en el sentido de que estamos eh, viviendo una vida distinta, porque Cristo ahora mora en nuestro corazón. Ya no estamos muertos en delitos y pecados, porque precisamente de esos delitos y pecados es que Cristo nos libra y nos da libertad. Y también quedamos libres de la condenación de la ley, o de este proceso de ministerio de muerte, donde la ley Claro. expone aquello que está mal, porque ya lo hizo, lo aceptamos, y ya también, pero también aceptamos la vida de Cristo, para que no viva ya yo más, sino que viva Cristo en mí. ¿Qué significa esto? En Romanos 3, del 10 al 18 leemos: como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay siquiera uno. Lo voy a dejar hasta ahí, porque todo lo demás es una descripción Claro. más amplia acerca de la maldad natural que hay en todos. Entonces, todos, al estar bajo pecado, todos necesitamos pasar por ese proceso de estar bajo la ley, bajo la tutoría de la ley, bajo la ley, como un ayo, como un maestro, como un tutor que nos muestre aquello que está mal en nosotros. Y vamos a una nota, ¿verdad? Por ahí hay una nota. Ah, no, La pregunta todavía que continúa la nota ocho. pregunta. Sí. Todavía continúa la pregunta. ¿En dónde se encuentra escrito todo lo mencionado en Romanos 3, 10 al 18? El, los versículos 19 y 20 dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Estos versículos ya lo leímos. Y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Está escrito Oh, en la ley, o sea, todo lo malo que el hombre, y todo lo malo que hace el hombre, la ley lo describe. O sea, la ley presentando las normas elevadas de justicia a Dios, el amor, la ley resumiéndola como amor a Dios y amor al prójimo, ha de exponer todo eso que está mal en nosotros. Y cuando nosotros consideramos la amplitud de la ley, como no solamente los 10 mandamientos, sino también estatutos y ordenanzas, y como la ley ¿verdad? La totalidad de la Torá, o el Pentateuco, nos damos cuenta que se hace mayor descripción acerca de esa corrupción de nuestro corazón, y de nuestro pecado, debido a la alta norma moral de la ley de Dios, pero también viendo la ley como vimos al principio, que no solamente abarca los 10 mandamientos, y no solamente abarca los 5 libros de Moisés, etcétera, sino que a toda la escritura se le llama la ley. Entonces nos damos cuenta que toda la escritura funge como ley, que puede ser nuestro tutor cuando para llevar. nosotros estamos muertos en delitos y pecados, para llevarnos a Cristo y poder recibir vida juntamente con Cristo. Entonces, ¿cuántos estamos bajo la ley? Todos. Todos estamos bajo la ley, o lo hemos estado, o estamos yendo y viniendo, porque, por ejemplo, la ley nos muestra algo y vamos a Cristo, pero apartamos nuestra vista de Cristo y fallamos, y la ley vuelve y nos muestra cuál fue nuestra falta, ¿no? Y volvemos a Cristo, porque la ley nos apunta de vuelta a Cristo como la solución para nuestro problema presente. Así Sí, y que muchas veces estamos yendo y viniendo, pero la idea es que eventualmente permanezcamos en Cristo, y ya no andemos más en la carne, sino siempre en el Espíritu, en victoria. justamente es lo que dice que la pregunta 8, ¿no? ¿Cuáles son los dos estados en los que los hombres se pueden encontrar?
¿En qué? O sea, ¿en cuáles son estos dos estados? Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ese es el deseo y la oración de Pablo con respecto a sus hermanos, ¿no? ¿Qué es lo cuál es el estado natural del hombre? Es estar bajo la ley. Y si bien gran parte de nuestra vida tal vez la ignoramos, cuando llegamos al conocimiento de ella, esta, más allá de estarte acusando, también te está invitando a llevar una vida hacia Cristo. Ujú. Y aquí, ajá, Sí, no, que iba a comentar que cuando el pecado se enseñorea de nosotros, cuando el pecado es nuestro Señor, nosotros somos esclavos del pecado, estamos bajo la ley porque entonces necesitamos la ley como tutor, como ayo que nos enseña lo que está mal en nosotros para que nos lleve a Cristo. Pero Pablo bien menciona que cuando ya no estamos, no tenemos al pecado enseñoreándose de nosotros, cuando andamos en libertad, es porque estamos bajo la gracia, ¿no? Solamente hay dos estados dos estados. del ser humano: estar bajo la ley o estar bajo la Oye, gracia. pero esto es interesante porque justamente lo que hemos venido hablando, sobre todo la semana pasada, que tú estuviste con Dani, Ujú, hablando acerca de Agar y Sara, nos damos cuenta que justamente eso que estamos hablando ahorita de dos estados, también eran dos estados y dos actitudes con la representación de Agar y Sara. Una que ujú. actuaba bajo temor y bueno, tenía la persecución sobre el hijo de la promesa, y la otra que si bien inició dudando, riéndose, al final como Abraham tuvo que ceder su yo, lo que ella entendía que podría pasar, y dejando que la bendición de Dios fluyera, ¿no? Sí. Hablábamos en casa de mis padres acerca de ese tema y decíamos cómo Abraham, digo, van viendo la parte biológica, cómo Abraham se esforzó con su sierva a generar un resultado, y acá, que era completamente imposible, él no se esfuerza, simplemente hace la voluntad de su padre y esto se da, maravillosamente se da. Entonces, Y ajá, sino que iba a comentar que vinculándolo con ese esfuerzo, ¿no? Con esas obras, con ese intento humano de obrar por sí mismo las promesas de Dios y cumplirlas por su parte y por su propio esfuerzo, vemos que vinculándolo con las dos esposas de Abraham y los dos pactos, ¿no? Vemos que Agar es el viejo pacto, es representa las obras del hombre de tratar de hacer aquello que Dios prometió. Entonces, vemos que estar bajo la ley implicaría esta esclavitud de, de estar intentando por su propio esfuerzo, este, cumplir con algo que Dios es el que ha prometido que por gracia ha de hacer en nosotros, que Él nos ha de dar su propia vida, su espíritu, para que entonces podamos andar en novedad de vida. Sin embargo, por más que nos esforzamos, al estar bajo la ley, ¿verdad? Cuando nos esforzamos ¿verdad? Con todas nuestras ganas y con todo nuestro esfuerzo y con todos nuestros conceptos de justicia que no son más que trapo de inmundicia, el único fruto que sale es pecado. El pecado sigue enseñoreándose de nosotros y no hay victoria sobre el pecado. Donde único hay victoria sobre el pecado es estando bajo la gracia, porque como único hay victoria sobre el pecado es recibiendo el espíritu de vida que está en Cristo Jesús, en nuestras vidas, de tal forma que, que ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. y fíjate que en ese momento cuando estudiábamos esa parte de la lección, los judíos decían, los fariseos decían, es que nosotros somos hijos de Abraham. Y le decían, sí, lo eres, pero no estás diciendo de qué hijo eres, ¿no? O sea, eres hijo de la esclava y no de la libre. Entonces, es curioso cómo nos podemos decir, autodenominar, no, yo soy hijo de Abraham, sí, pero no te has dado cuenta de qué lado estás, ¿no? Y bueno, te dejo con un resumen hasta acá de lo que hemos estado viendo. Ujú. ¿Qué significa estar bajo la gracia? En Efesios 2:5 se nos dice que, ¿verdad? Se nos equipara a estar bajo la gracia como haber recibido vida juntamente con Cristo después de haber estado muerto en delito y pecado. Así que este, es pasar de muerte a vida, no estar bajo la gracia es de estar muerto en delito y pecado, bajo la condenación de la ley o bajo la ley. Estar bajo la gracia implica recibir vida juntamente con Cristo. ¿Quiénes son los salvos? Jesús dijo en Mateo 7:21 que el que hace la voluntad de mi Padre, no los que me digan Señor, Señor, ¿verdad? Ese es el versículo, sino el que hace la voluntad de mi Padre. ¿Y cuál es la voluntad de Dios?
Salmo 119:4 dice que guardemos sus mandamientos, ¿verdad? ¿Y dónde deberían ser guardados? Que lo mencionamos al principio. En Proverbios 3:1 se nos dice que deben ser guardados en el corazón. Entonces, si lo leído anteriormente significa estar bajo la gracia, que es recibir vida juntamente con Cristo, ¿verdad? Pasar de muerte a vida al recibir la vida de Cristo, implica también hacer la voluntad de Dios porque se guardan los mandamientos de Dios en el corazón. Entonces, estar bajo la gracia significa estar con Cristo, tener a Cristo viviendo en el corazón, tener su espíritu en contraposición a estar bajo la ley, que significa estar sin Cristo, estar en nuestras propias obras, ¿verdad? Que significa estar en nuestros propios esfuerzos, eh, pero desprovistos de la vida de Cristo y lamentablemente esclavizados a Sí, una vida de pecado. sí, y la ley está haciendo su función de tutor llevándonos a, porque no estás con Ujú. él, te está llevando a. Exactamente, exactamente. Exacto. Y mira, vemos que ahora, entendiendo todo eso, dice, si para que la gracia sobreabunde debe de abundar el pecado, según lo que leímos en Romanos 5, hemos de pecar para que Dios pueda manifestar su gracia abundantemente. En Romanos 6, 1, 2 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo dice, de ninguna manera, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Eso tiene un sentido cuando nosotros empezamos digo, y hay una historia súper bonita de eso que es José, cuando es tentado y él hace una declaración, ¿cómo he yo de pecar para Dios y también para su prójimo? O sea, él no se está midiendo en la consecuencia de su acto, porque realmente la llevaba de perder de todas, y él dijo, no, o sea, ¿cómo yo he de, no lo evaluó, no gestionó tal vez una posibilidad, no. Él estaba muerto al pecado completamente. ¿Cómo es que abunda o aparece el pecado? Bueno, Romanos 7:9 dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. ¿Qué significa eso? Que en el entendimiento de la ley, cuando tú comprendes y vas conociendo ese camino, vas viendo tu condición. Y aquí tenemos una nota que dice, la ley es la transcripción del carácter de Dios. Es por eso que cuando la leemos nos vamos dando cuenta de que nuestro carácter no tiene nada que ver con el de Dios. Presenta su justicia en contraste con la injusticia. Por la ley se conoce el pecado. La ley hace que el pecado parezca exclusivamente pecaminoso. Condena al transgresor, pero no tiene poder para salvar y restaurar. Su competencia no es perdonar. El perdón viene a través de Cristo, que vivió la ley en la humanidad. La única esperanza del hombre está en el sustituto proporcionado por Dios, quien dio a su Hijo para reconciliar al mundo consigo mismo. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios por él. Entonces, aquí estamos viendo de que es maravilloso cómo Dios ha provisto opciones para poder nosotros sacarnos de este estado de pecado. Ha provisto opciones para que nosotros no solamente conozcamos nuestro estado, sino que también nos podamos eh, agarrar de esa mano invisible para poder salir. Yo entiendo que eso puede ser muy similar a cuando alguien conoce su estado de pecado. Yo sé, Carlos, que tú tal vez conozcas a alguien así y que cuando se le invita a conocer la solución, dice, mira, yo no quiero ser hipócrita, yo quiero seguir estando en esa posición porque no quiero volver a fallar. No quiero ser como los que están dentro de la iglesia o los que se congregan en un lugar de que ahí andan, o sea, es una posición muy fácil decirlo de esa manera y pareciera que tuviera cierta lógica para el que lo dice, pero aquí la invitación no solamente es de que te enteres, sino que hay una solución y una opción. Y yo sé que en el contraste de ver el carácter de Dios con ver nuestro carácter en el día a día, genera este choque de percepciones donde definitivamente, qué mal estoy. Y si tú ya estás sintiendo eso en tu vida, y me está escuchando del otro lado de la pantalla, vas por un buen camino. Vas por un buen camino porque eso es lo que genera en nosotros. Ahora hace falta que esa ley esté en nosotros y genere ese cambio completo.
Vamos a seguir aquí y ya Sí. vamos terminando. Vamos La con la 11. pregunta 11 dice, ¿a qué han muerto quienes están bajo la gracia? ¿Qué significa esto a la luz de la definición de pecado que encontramos en 1 de Juan 3:4? En Romanos 6:2, respondiendo a la primera parte, dice, ¿a qué han muerto quienes están bajo la gracia? Dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? O sea, respondiendo a qué han muerto quienes están bajo la gracia, mueren al pecado, mueren a una vida de pecado, mueren, y en conexión con 1 Juan 3:4, mueren a una vida de transgredir la ley. Porque como dice 1 Juan 3:4, el pecado es la transgresión de la ley. Por lo tanto, quienes están bajo la gracia ya no transgreden la ley. De esa forma, las escrituras definen estar bajo la gracia, eh, o la vida de quienes están bajo la gracia, como una vida que ya no transgrede la ley. Y mira, Pero siguiendo. perdóname, precisamente no por obra propia, sino que precisamente es esa gracia que tenemos, que recibimos, que hemos recibido al recibir a Cristo en nuestro corazón, lo que hace en nosotros que no transgredamos más la ley de Dios. Sí, tal cual. Y mira, vamos a la siguiente, porque realmente son preguntas de resumen y de conexión. Vemos que la 12, ¿con qué se compara el morir al pecado? Vamos cerrando esta idea, ¿con qué se compara? En Romanos 6:6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué es morir al pecado? Pone un ejemplo muy claro con respecto a la cruz, y es totalmente es entregarlo a que sea llevado, a que sea, como dicen, ¿no? Agarrado, enterrado en la fosa de las Marianas y que nadie vuelva a rebuscar ahí. Y fíjate que es un poco curioso cómo, si esto es la idea de Dios, a veces nosotros como hermanos somos, dijera mi padre, a veces somos muy buenos buzos y nos echamos un clavado en la fosa de las Marianas a rescatar un par de pecados, si bien para nosotros, para un hermano, y bueno, entonces, Dios está haciendo algo muy, muy importante con nosotros. Yo voy a quitar eso de tu vida. Entonces, Y mira, Arturo, y me viene a la mente en conexión a ese versículo de Romanos 6:6 que dice que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. Cristo definió la, la cruz como negarnos a nosotros mismos. Entonces, exacto, el ser crucificado, que nuestro viejo hombre sea crucificado, implica que nuestro yo, la búsqueda de lo propio, ¿no? Este, sea crucificado implicaría pues, el negarnos a buscar lo propio, ¿no? Y a nuestros propios métodos y a nuestras propias formas y a nuestra propia exacto. justicia y a nuestro propio juicio y simplemente morir a todo eso, renunciar a la búsqueda, ¿verdad? Al egoísmo, punto. O sea, podríamos resumirlo de esa forma, la búsqueda de, de lo propio, ¿no? Sí, del el orgullo, todo lo que el orgullo, el egoísmo, el egocentrismo, o sea, que todo gire en torno a lo que yo quiero, lo que me gusta, lo que Claro. deseo, lo que me parece mejor a mí, Fíjate etcétera. que O sea, justamente es lo esa forma de vivir es crucificada. allá, se va. Y fíjate, es lo que dice la pregunta, ¿no? ¿Cuál es su significado y con qué propósito? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Así que las formas en las cuales yo tenía para poder solucionar ese problema, tal como lo hacía Abraham, Abraham era muy creativo para solucionar un par de problemas, pero el problemón que se armó después con andar dando esas soluciones. Y la nota que tenemos aquí dice, hay muchos hoy en día que inconscientemente han violado uno de los preceptos de la ley de Dios. Cuando el entendimiento ha sido iluminado y las existencias del cuarto mandamiento son presentadas con fuerza ante la conciencia, se ven a sí mismos como pecadores ante la vista de Dios. El pecado es transgresión a la ley y cualquiera que hubiera guardado la ley y ofendiera en un punto es hecho culpable de todos. El honesto buscador de la verdad no presentará la ignorancia de la ley como una excusa por la transgresión. Ha experimentado de nuevo la muerte al pecado y desea ser sepultado otra vez con Cristo por medio del bautismo, para poder levantarse y andar en novedad de vida. Una conducta tal se halla en armonía con el ejemplo de Pablo al bautizar a los conversos judíos. Ese incidente en particular, dice, fue registrado por el Espíritu Santo como una lección instructiva para la iglesia, que significa que eso es justamente lo que estamos nosotros haciendo en el simbolismo del bautismo. Y es en ese conocimiento que nosotros
damos este pie a decir, ¿sabes qué? De ahora en adelante las cosas no las voy a andar arreglando yo, porque ya hace rato que lo ando haciendo de esa manera, y Carlos, no ha habido más que problemas, ¿no? Entonces, esa es la intención que tenemos en la palabra. Y bueno, resumiendo, Carlos. Sí, resumiendo lo que es estar bajo la ley y bajo la gracia, leemos en Romanos 6, del 11 al 14, y lo analizaremos un poquito. Dice, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que vemos que estar bajo la ley implicaría que reina el pecado en nuestro cuerpo y obedecemos las concupiscencias que implica los deseos de la carne, los deseos de nuestros ojos, la soberbia de la vida, como dice Primera de Juan también. Este, pero vemos que eso es estar bajo la ley, es que reina en nuestro cuerpo mortal el pecado y obedecemos la concupiscencia. Ahí estamos bajo la ley y la ley pues va a estar fuera de nosotros y nos va a mostrar lo que está mal en nosotros. Pero estar bajo la gracia implica ser vivificados, recibir vida después de haber estado muerto en delito y pecado, haber recibido a Cristo y Cristo es la vida, ¿no? Y entonces ya el pecado no se enseñoreará de nosotros al estar bajo la gracia, como termina diciendo el versículo 14. Bajo la ley, el pecado se enseñorea y obedecemos la concupiscencia y los deseos de la carne. Bajo la gracia, no obedecemos los deseos de la carne. No es que los deseos de la carne desaparecen, pero simplemente no siguen, no son ya nuestro amo, no son ya nuestro Señor, no estamos esclavizados por eso y tenemos una vida, recibimos una vida distinta a la vida de Cristo que nos hace andar en novedad de vida, no andando bajo, ¿verdad? Bajo la concupiscencia, sino este, bajo la gracia, precisamente bajo el Espíritu de Dios. Sí, y para terminar, la última pregunta nos habla acerca de que cómo Pablo refuerza el concepto de bajo la gracia y a qué compara estar bajo la ley. Y esa condición la vemos en Romanos 6:15 al 18. Dice, pecaremos para no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. Dice, no sabéis que si os sometes a alguien como esclavos para obedecer, sois esclavos de aquel a quien debes de obedecer, o sea, de la carne para pecado. Y esto es una referencia de nuevamente de cómo estamos bajo la ley. Y eso nuevamente de esclavos se conecta directamente, como lo estudiamos la semana pasada, a Agar, a los que son hijos del Sinaí, estar en esclavitud, conectados a alguien para obedecer. Y esto tiene un desenlace obvio y lógico que es muerte. El pecado te lleva a un desenlace obvio y lógico. Y ahora, ¿qué es entonces estar bajo la gracia? Y es lo que estamos viendo hasta ahora, que es obedecer la justicia. ¿Y cómo se obedece la justicia? Considerando que las acciones que yo venía haciendo, como pensando que son las mejores, Carlos, definitivamente ahora las crucifico, porque no tiene ningún sentido y que Cristo vive en mí. Y en ese momento yo ya no estoy sometido o esclavo a algo que me lleva a una tendencia a muerte. Ahora estoy sometido y esclavo, por decirlo de alguna manera, a algo que me lleva con una tendencia a vida. Y es ahí la gran diferencia en estar bajo la ley o bajo la gracia. Entonces, Sí, a mí me llama la atención la última parte, em, cuando dice que, pero por gracia, el versículo 17, pero por gracia a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina en la cual fuisteis entregados alcanzaste a ver, ¿no? y libertados del pecado. O sea, la gracia de Dios, cuando estamos bajo la gracia de Dios, cuando recibimos la gracia de Dios, es por la gracia de Dios que somos libertados del pecado, que lo vimos que es la transgresión de la ley, y nos convertimos en siervos de la justicia. Es decir, estar bajo la gracia implica ser libertado de la transgresión a la ley. No significa, como mucha gente piensa, que aunque pequemos no se nos va a tomar el pecado como pecado, que es lo que muchas veces la gente piensa, que la gracia es pecaste, pero yo voy a hacer de la vista larga y voy a hacer
Mm, como si como si realmente ya tú no pecaras. No, literalmente se nos dice que por gracia somos libertados del pecado y ya no servimos al pecado, es decir, ya no se transgrede la ley. Eh, entonces, lejos de la gracia ser aquello por lo cual Dios dice lo que no es. Esto me refiero a que Dios venga a decir que somos salvos y somos justos y que ya no hay pecado en nosotros cuando literalmente estamos eligiendo el pecado segundo tras segundo. No, estar en la gracia y estar bajo la gracia implica que Dios nos da la gracia, que Dios por gracia nos da los dones, todo lo que necesitamos, la vida externa, la justicia que es de Dios por medio de la fe, ¿verdad? De Jesús, para que seamos libertados del pecado. Así que sí hay victoria sobre el pecado, sí hay victoria sobre la transgresión de la ley. Y es por gracia que podemos tener esa libertad y podemos tener esa victoria. Así que más allá de Dios hacerse la vista larga, en cuestión de, en cuanto a decir lo que no es, porque muchas veces es que lo vemos de esa forma, muchas veces vemos como si esto ujú. fuera, eh, que la gracia de Dios es como que pues yo peco, pero ante los ojos de Dios pues no peco, porque muchas veces decimos, no, Jesús se mete entre medio y Dios lo que ve a Jesús y entonces No me ve a ya mí. no, sí, entonces dice, no, Él es limpio, aunque realmente estoy sucio y lleno de pecado. Este, eso no es lo que hace la gracia. La gracia está descrita en la Biblia en cuanto ¿verdad? Utilizando la simbología de las vestimentas, eh, en cuanto al proceso por el cual Dios dice, te he quitado tu pecado, te lo voy a quitar, y se nos quitan las vestiduras sucias y se nos ponen vestiduras nuevas. La gracia no es un manto Se que pone encima de. tapa, que te pone encima de lo otro, no, es un proceso descrito en Zacarías 3 por el cual Como fue. nuestra vestidura sucia es quitada y nos es dado una nueva vestimenta. Entonces, por gracia implica, ¿verdad? Lo que Dios nos da para que estemos libres de pecado y para que estemos libres de la transgresión de la ley y ya no andemos en la transgresión de la ley, sino que andemos en una vida que la ley ya no puede condenar, una vida que es conforme al fruto del Espíritu, porque es una vida que es conforme a la ley de Dios, no contraria a ella. Tal cual, tal cual. Y ojalá que ese sea nuestro deseo y oración de no estar en esa actitud de cubrir el pecado, sino que ese sea abandonado completamente por nosotros y, y que realmente tenga este poder de convencimiento, la ley en nosotros, que no solamente se quede de manera exterior, sino que habite en nosotros y que refleje lo que tanto ha costado, ¿no? Lo que tanto ha costado por parte de Dios darnos opciones y manifestarnos de una forma tan real que es entregar a su hijo, no porque hiciera falta, y eso es algo interesantísimo, ¿no? Sino es por ti, porque tú en un inicio, Carlos, a través de Adán dijiste, es que tú me dices la mujer, y empezamos a señalar a Dios y Dios, ok, vale, vamos a ver, vamos a ayudarte a sacar de de este bache, haciéndote entender cuál es la forma de encontrar la vida. Entonces, eh, hasta acá justo estamos en el minuto 1:04, entonces 1 hora 4. Entonces, yo le agradezco a Carlos que hemos estado aquí presente a pesar de algunas problemas. Pero bueno, ha sido muy, muy interesante cómo hemos abordado ese tema y bueno, yo creo que es muy importante para los hermanos. Si hay alguien que entró ahí como que a la mitad, bueno, ahí puede regresar y si consideran de que hay alguien que, mira, justo he estado hablando de ese tema con alguien, pueden tomar el video, lo pueden compartir. Justamente es la intención, que eso sea más que una charla, una guía para estudiar y que, bueno, igual nuestros comentarios abonan bastante a lo que ustedes estén platicando. Así que, ¿qué te parece, Carlos? Vamos a terminar con una oración. Padre eterno que estás en los cielos, gracias te doy, Padre, porque a pesar de nuestra maldad, eres un faro de luz en medio de nuestra oscuridad. En cuanto nosotros estamos totalmente perdidos en nuestro mar de pecado, no tenemos ni idea para dónde voltear,
tú has utilizado herramientas necesarias para poder ver la luz y tu sendero. Ayúdanos, Padre, a enfocarnos en tu luz, a ir hacia ti, dejándonos ser atraídos a ti con cuerdas de amor. Perdónanos, Padre, porque por muchísimo tiempo hemos remado sin un sentido con nuestras fuerzas, pero ahora vamos viendo tu bendición. De una u otra forma, tú has sido paciente con nosotros y nos estás llevando al pleno conocimiento de tu verdad. Gracias, Padre, por ello. Gracias, Padre, por tu gran amor. No hay otra manera que explicarlo más que gracias. Gracias, Padre. Ahora genera en nosotros esa transformación en nuestra vida. Ayúdanos a entender que el propósito de lo que tú quieres no es solamente estar fuera e enseñarnos nuestro error, sino que lo que quieres es habitar dentro de nosotros y a través de esto ser testimonio a más personas. Padre, gracias, Padre, por esa hermosa expresión que tú de amor que nos tienes, de usarnos a pesar de nuestro error y ganar almas en favor de ti a través de nuestra experiencia. Gracias, Padre, por ello. Todo eso pido en nombre de tu Hijo, el Señor Jesús. Amén. Vale, Carlos, Dios te bendiga. Amén, Gracias. amén. Un abrazo y bendiciones para todos. Vale, Dios lo bendiga a todos.